Luis, un joven con sed de aventuras, llegó al tranquilo pueblo de Espejo Roto. El nombre del pueblo le pareció extraño. Sintió una sensación inmediata de misterio. El aire era denso, cargado de historias no contadas. Luis, atraído por lo desconocido, estaba ansioso por descubrirlas. Siempre había sido un soñador. Este nuevo lugar prometía el escape que tanto necesitaba de su vida ordinaria. La gente del pueblo era muy reservada. Sus ojos mostraban una mezcla de aprehensión y fascinación cuando mencionó la mansión en ruinas en la colina. Se enteró de su trágica historia, de una familia adinerada llevada a la ruina. Los rumores de una presencia fantasmal resonaban por las calles adoquinadas. Luis, lejos de desanimarse, sintió una emoción recorrerlo. Estaba decidido a desentrañar los secretos ocultos entre los muros derruidos de la mansión. Los días se convirtieron en semanas mientras Luis reconstruía la historia de la mansión. Pasó incontables horas en la biblioteca del pueblo, estudiando documentos descoloridos. La mansión fue una vez un lugar de grandeza, propiedad de la adinerada familia de la Croix. Su felicidad duró poco. La tragedia golpeó, dejando un rastro de desesperación y susurros de una maldición siniestra. Se rumoreaba que el patriarca de la familia, un poderoso hechicero, había hecho un pacto oscuro. Buscaba la vida eterna, pero a un precio terrible. El costo fueron las almas de sus seres queridos, atrapadas dentro de los muros de la mansión. Su plan fracasó. En lugar de la vida eterna, se ganó un destino peor que la muerte. El nombre de la familia de la Croix quedó manchado para siempre. Su legado, un recordatorio inquietante de la avaricia de su antepasado. Bajo el manto de una noche sin luna, Luis se acercó a la mansión. Su silueta se alzaba contra el horizonte, una parodia grotesca de su antigua gloria. Las puertas de hierro, oxidadas y cubiertas de enredaderas, se abrieron con un crujido como si le advirtieran que se diera la vuelta. Ignoró su súplica silenciosa. Su corazón latía con una mezcla de miedo y excitación. Una fría ráfaga de viento cerró las puertas de golpe tras él. Luis se encontró envuelto en un silencio antinatural. El aire se volvió pesado, denso por el peso de ojos invisibles que observaban cada uno de sus movimientos. Podía oír los susurros del pasado arremolinándose a su alrededor. La mansión era una entidad viva y palpitante. Su oscuridad se filtraba en su propio ser. Siguió adelante, adentrándose en el corazón de la oscuridad de la mansión. Cada habitación que exploraba era un testimonio de la decadencia y la ruina. Telarañas cubrían los muebles otrora ornamentados como sudarios fantasmales. Retratos de la familia de la Croix lo miraban fijamente, sus ojos llenos de un vacío inquietante. Caminó entre la grandeza decadente hasta que llegó a una habitación al final de un largo y sinuoso pasillo. El aire de la habitación era inusualmente frío, le provocó escalofríos. En el centro había un magnífico espejo, su superficie plateada empañada por el tiempo, una inscripción sobre él. Apenas visible bajo capas de polvo, decía: «Reflexiona sobre tus deseos, y el espejo te mostrará tu destino. Pero ten cuidado, porque cada visión tiene un precio». Luis, cautivado por la inscripción, se acercó. Sintió una irresistible atracción hacia las oscuras profundidades del espejo. Sección 5. Un vistazo al abismo. Levantó la mano. Sus dedos trazaron las letras descoloridas de la inscripción. Cuando su tacto rozó la fría superficie del espejo, una descarga de energía lo recorrió. La habitación a su alrededor se disolvió en un remolino de colores. Se encontró de pie en un extraño y distorsionado reflejo del pasillo de la mansión. Se vio a sí mismo, tendido sin vida en el frío suelo de piedra. Una figura sombría estaba de pie junto a su cuerpo sin vida, con el rostro envuelto en la oscuridad. El terror se apoderó de él al darse cuenta de que la figura sostenía un abrecartas de plata que le resultaba familiar. Era el suyo. Un grito espeluznante escapó de sus labios mientras retrocedía a trompicones, arrancándose de la horrible visión. Se desplomó de rodillas, jadeando en busca de aire, con las imágenes grabadas a fuego en su mente. Sección 6. Reflejos rotos. El espejo, que ya no reflejaba su propia imagen aterrorizada, mostraba ahora un revoltijo caótico de escenas fragmentadas. Cada fragmento reflejaba un futuro posible diferente, y cada uno era más horrible que el anterior. Se vio a sí mismo víctima de un espantoso accidente.
Se vio a sí mismo consumiéndose, consumido por una misteriosa enfermedad. Observó con horror cómo la superficie del espejo comenzaba a agrietarse. Las grietas se extendían como telarañas por su superficie, antes prístina, y cada fractura iba acompañada de un crujido ensordecedor. Una oleada de energía pura brotó de las profundidades del espejo, arrojándolo contra la pared. Mientras yacía allí, magullado y desorientado, se dio cuenta de que el espejo destrozado no solo le había mostrado su futuro, lo había hecho añicos en 1000 posibilidades diferentes. Sección 7. Huyendo de las garras del destino. El pánico lo recorrió, instándolo a escapar de la habitación maldita. Se puso en pie de un salto y echó a correr, con la mente hecha un torbellino de terror y confusión. La mansión, antes objeto de fascinación, era ahora un laberinto de miedo. Cada giro que daba parecía conducirle más profundamente a sus garras. La mansión parecía conspirar contra él. Las puertas se cerraban de golpe antes de que pudiera alcanzarlas. Los pasillos se extendían interminablemente ante él. Las sombras parecían tender la mano, su tacto helado y amenazador. Podía oír el eco de su propia respiración entrecortada, el latido de su corazón, un redoble de miedo en el silencio sofocante. Finalmente atravesó como una exhalación las puertas de la mansión y se adentró en la noche. No dejó de correr hasta que llegó a la seguridad de su pequeña habitación alquilada en el pueblo. Sección 8. El peso de la verdad. Los días se convirtieron en noches de insomnio mientras Luis lidiaba con las visiones que había tenido. La inscripción del espejo. Pero ten cuidado porque cada visión tiene un precio, resonaba en su mente. ¿Cuál era el precio de su vistazo al futuro? ¿Era la destrucción de su paz mental o algo mucho más siniestro? Se encontró mirando constantemente por encima del hombro, temiendo la aparición de la figura sombría de su visión. Se obsesionó con el abrecartas de plata, el objeto aparentemente inocuo que ahora era un escalofriante símbolo de su posible muerte. La línea entre la realidad y la pesadilla que llevaba dentro se difuminó. Ya no estaba seguro de que era real y que era producto del retorcido juego del espejo. Sección 9. La mano invisible. Luis sabía que no podía escapar de su destino. El espejo le había mostrado las terroríficas posibilidades que le aguardaban, pero también le había mostrado que el destino no estaba escrito en piedra. Era un tapiz de decisiones, de acciones y reacciones. El espejo no le había quitado su libre albedrío, se había limitado a iluminar los caminos que podía elegir. Se encontraba en una encrucijada con el peso de la revelación del espejo sobre su alma. Podía optar por vivir con miedo, por convertirse en prisionero de sus premoniciones, o podía enfrentarse a lo desconocido con valentía, armado con el conocimiento de lo que podía ser. La decisión era suya. El futuro, aunque incierto, era suyo para darle forma. Al tomar su decisión, se dio cuenta de que el verdadero poder del espejo no residía en su capacidad de mostrar el futuro, sino en su capacidad de hacernos cuestionar la propia naturaleza del destino.